Hola, mi nombre es Rosario. Quiero compartir mi experiencia con la endometriosis, los miomas y los ovarios poliquísticos. Desde mi experiencia, no voy a usar mucho términos médicos porque no soy médico. Mi reflexión, mi compartir va a ser más como una paciente que durante, ¿no?, la búsqueda de una solución a mi problema, como clienta también en el mercado de salud, en esta búsqueda, en el proceso del tratamiento que tuve y también en la recuperación. Lo comparto porque sé que hay muchas mujeres que tienen ese tema. Es un poco difícil afrontarlo porque está ligado con una parte muy importante nuestra, y pues en ese tiempo en el que como que está de moda el feminismo y se nos empodera, se nos habla de que somos fuertes, de que somos invencibles, de que pues somos muy poderosas, ¿no? De que nada nos vence, nada nos pone triste, de que ya no lloramos. Sí hay temas que son importantes, que es importante que nosotros aceptemos que es importante para nosotros, como es el tema de la maternidad, para luego buscar una solución. Y sobre todo si tenemos algún tema de infertilidad o hemos recibido un diagnóstico de infertilidad y pues las opciones son drásticas, como la de una histerectomía, que es la extracción del útero, esa parte tan importante pues para las mujeres. Es importante una segunda opinión, que compartamos la información, en qué lugar pues recomendamos, ¿no? En mi caso yo también voy a compartir el lugar en el que a mí me funcionó excelente. Encontré una cantidad de buenos profesionales y esos profesionales merecen ser compartidos, ¿no? Que hablemos de ellos, porque lamentablemente no es lo que abunda. Lamentablemente lo que abunda a veces pues son doctores que hacen o te recomiendan extraerte el útero cuando tienes alguno de estos problemas, como si fuera pues sacarte un diente o como si fuera sacarte un pelo, ¿no? Sin buscar otra solución. En este lugar yo sí encontré personas que se ponen la camiseta, que me dijeron: Rosario, te vamos a ayudar, vamos a conservar tu matriz y vamos a curarte. Y eso para mí fueron como que palabras que me animaron, que me motivaron, que me llenaron de esperanza, y es lo que yo también voy a recomendar, ¿no? Para que no se queden con un primer diagnóstico en el que les recomienden algo tan fuerte y tan drástico como el de retirarse el útero, sobre todo, que es la parte más importante. En mi caso, todo empezó con un mioma silencioso que creció por años, ¿no? No sé el tiempo exacto, pero que era sintomático. O sea, yo no sentía dolor ni nada. Resulta que pues un día yo pues veo, suena gracioso, pero pues veo una oferta en un spa de masajes reductores, y dije, bueno, ¿por qué no intentarlo? Es algo nuevo, no es invasivo. Y fui, ¿no? Y fui. Y la persona que me atendió, que era una señora muy amable, me estaba haciendo los masajes en el abdomen y me dijo: Rosario, siento aquí algo, ¿no? O sea, no puedo hacer masajes en esta parte, en el abdomen bajo, porque hay como una bola, hay una bola que me da miedo tocarla mucho porque puede ser una hernia. Y yo dije, ¿en serio? Y efectivamente, llegando a mi casa, me hice la prueba, me hice los tocamientos con la palma de la mano para saber. Y efectivamente era una gran bola del tamaño de un mango. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Es mi estómago? Porque no tenía ni idea dónde está el estómago, dónde está el útero, dónde pues, puede estar la posible hernia, ni idea. Entonces, efectivamente sí tenía una bola. Y yo dije, qué raro, ni idea de qué puede ser esto, ¿no? Porque no me duele, pero sí se sentía pues la forma, era como el tamaño de un mango, y más o menos esa textura, ¿no? Tenía esa firmeza como la de un mango. Entonces luego pues fui a cirugía de abdomen para que me dijeran dónde es que podía estar ese problema, porque no sabía por dónde empezar, si es que tenía que ir pues a ver un tema de hernia, o era un tema del útero, o era un tema en el estómago, no sabía. Entonces empecé por visitar al cirujano de abdomen, que me pidió una ecografía y me dijo: ¿no estás embarazada? Y yo le dije, no, no estoy embarazada. Y me dice, porque el problema está en tu útero, y tu útero tiene el tamaño de un embarazo de 4 meses. Yo dije que, o sea, no me lo esperaba, en principio porque soy católica y porque, pues,
practicó la castidad. En ese momento yo dije, pero ¿qué puede estar pasando si yo pues no tengo ningún motivo ni para tener alguna enfermedad venérea o para estar expuesta a algo, ¿no? Simplemente no tenía ni idea de que podía estar pasando algo en mi útero porque por los motivos ya mencionados, ¿no? Porque no estaba expuesta a alguna enfermedad y porque tampoco sentía dolor ni nada. Y mucho menos pues un embarazo, ¿no? Y luego el doctor me dijo, lo voy a derivar con la ginecóloga para que ella pueda darte mayor alcance de qué puede estar pasando. Y yo dije, ok, bueno, claro que estaba asustada, no sabía qué era lo que me esperaba. Y sobre todo si es que el doctor pensaba que estaba embarazada o algo así, o que algo pasaba en mi útero, nada, porque siempre, pues nunca tampoco he hecho seguimiento o me he revisado ni nada. Y ese es el primer error que he cometido, ¿no? Pensar o ser confiada o de confiada decir, no, no me pasa nada o no me va a pasar nada. Claro que uno ya sabe qué enfermedades uno padece, ¿no? Cuáles son nuestras vulnerabilidades, qué enfermedades son las que siempre están detrás persiguiéndonos. Pero en este caso yo no me imaginaba que iba a ser un tema con el útero. Y cuando pues ya tuve esta consulta con la ginecóloga me dice, tienes un mioma gigante, de más o menos 10 centímetros, 11 centímetros, y tienes más miomas en todo el útero, ¿no? Y eso va a ser muy difícil de curar. Me dice, ¿tú quieres tener hijos? Y yo dije, sí, claro, en futuro quisiera tener hijos, ¿no? Y me dice, bueno, lo que pasa es que curarte de todos los problemas que tienes en tu útero te maltrataría tanto el útero que te dejaría prácticamente infértil y lo que habría que hacer sería extirpar el útero. Y yo, bueno, en principio no sabía que eso, no creía que eso me estuviera pasando. En principio porque no esperaba una enfermedad así. Y en segundo porque pues yo ya tenía planeado casarme, ya tenía una fecha tentativa de mi boda civil para ya luego casarme por religioso. Y era como que justo antes de ese proyecto tan bonito que tenía en mente, pues te dije que tenías este problema, que tienes este problema de infertilidad. Pues sí, qué chocante, ¿no? Sí, qué chocante. Comprendo a las personas que reciben esa noticia. Por supuesto que hubieron lágrimas, yo sentí mucho miedo, me sentí muy triste también por esa posibilidad. Jamás he sido como... Hay mujeres que toda su vida desde adolescentes añoran ser madres. Yo no he sido mucho de eso, pero aún así te duele bastante el que te digan que posiblemente pues seas infértil. Es un dolor muy fuerte, es un tema muy sensible, comprendo a las personas que pasan por eso desde ese momento. Y bueno, porque jamás me imaginé que me pasaría, así que yo pues lo compartí con mi novio y él me dijo, obviamente pasamos un momento de frustración, de decir, ¿por qué nos pasa esto en este momento? Que todo debería ser bonito, lleno de ilusión antes de nuestra boda. Y pues bueno, al final él me dijo, nada, continuemos, vamos para adelante. Y bueno, gracias a Dios él estuvo en mi recuperación, me apoyó mucho emocionalmente y bueno, con todo el apoyo que me pudo dar. Y, y bueno, y nada, y continuamos, ¿no? En esa búsqueda para solucionar mi problema. Acudí donde otros profesionales y también me decían lo mismo. Al ver la ecografía que tenía el mioma, me decían efectivamente, eso es casi imposible de curar, es un mioma muy grande, y también no solamente es ese mioma grande, sino que todo el interior está lleno de pequeños miomas que va a ser muy complicada una recuperación y si se te hacen una cirugía o algo puede ser muy dañino que te van a maltratar mucho, mejor pues no hacer nada y sacarte el útero. Entonces, bueno, por uno u otro lado, no recibía alguna esperanza o algún diagnóstico, una solución que pudiera ayudarme. Fueron pues días muy tristes. Averiguando, encontré un tratamiento que, bueno, en principio parecía muy bueno, se llama embolización uterina y consiste en que, bueno, el mioma está sostenido, depende de qué tipo de mioma para esto. Hay miomas que están en el exterior del útero, otros que están en la misma pared uterina, en el interior de la pared, y otros que están en el medio del útero. Mi caso era un mioma que estaba dentro del útero, ¿no? En el interior, dentro del útero. Y estos están como un feto, están dentro del útero y están unidos por arterias a la pared uterina, de las cuales se alimentan y crecen imparablemente.
y pueden pues, ser muy, muy grandes, pesar hasta 10 kilos, ¿no? Entonces, la embolización uterina consiste en una operación laparoscópica en la que queman las arterias que alimentan el mioma y el mioma muere. No te sacan el mioma ni ven otro tema, sino simplemente mueren. Pero ¿qué pasa? Que hay algunos, o sea, no es algo completamente curado, no es algo integral o completo, yo diría. En base a mi experiencia, tal vez hay otras personas que pues sí les ha funcionado. Pienso que cada organismo es único y cada caso tiene sus ventajas, desventajas, tiene sus propias peculiaridades y características y sus propios tratamientos también o forma de afrontar el problema, solucionar. En mi caso, pues que habían tantos miomas, yo dije, la embolización uterina podría funcionar. Por un momento me fue una lucecita de esperanza, pero el problema era que no iba al trasfondo del asunto, solamente mataba las arterias del posible mioma que tenía, el único mioma gigante y los otros pequeños miomas, pero no es que curara mi endometrio o el útero o podía verse de dónde venía el problema, ¿no? Entonces, bueno, era algo que decía, bueno, si es que lo soluciono, podría intentar una embolización uterina, pero no me convencía del todo. En ese iterín, haciendo un paréntesis, he estado revisando por qué motivo se puede ocasionar un mioma y no hay necesariamente una respuesta. Hay muchas respuestas. Hay personas que dicen que es por un tema hormonal, hay personas que dicen que es por el tema de la alimentación, hay personas que dicen que no hay respuesta y no hay un origen o una causa que se haya investigado y que sea al 100% una respuesta confiable. Hay doctores que dicen que es por estrés, que el estrés, el alto estrés en la mujer genera que haya problemas en el útero, problemas de este tipo. No lo sé, no estaría segura, pero sí he leído ese tipo de ideas averiguando ese tipo de respuestas a cuáles pueden ser las causales, pero no hay nada claro. No hay nada claro. Y bueno, en esos días, semanas, pues de frustración, de tristeza, la verdad es que yo sí me sentía muy preocupada. Esto pasó a ser de que era un tema del cual yo no pensaba mucho, ¿no? Que podía estar mal en ese aspecto, pasó a ser prioridad, pasó a ser preocupación. Ahí viene la frase, ¿no? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pienso que es un tema que las mujeres deben chequearse, así no tengan síntomas o no sientan algún dolor o algo. Siempre es importante pues estarse revisando cada cierto tiempo, chequeando para saber que todo esté bien, confirmarlo con una ecografía, etc. Totalmente recomendado, ¿no? Y no esperar pues último momento como yo. En ese interín, mientras pues buscaba información y no encontraba mucho, al menos en Lima, Perú, al menos en Perú, no hay muchas opciones, no hay muchos especialistas o clínicas que te den una respuesta. Sé que cuando tienes un problema en el útero de ese tipo, lo más práctico es retirarte todo el útero, o sea, no solucionar el problema, sino sacar todo de raíz para no solucionarlo. Y me parece una salida muy drástica de la cual me gustaría que si tú estás escuchando esto que estoy compartiendo, te animes a buscar otros diagnósticos, ¿no? Que defiendas tu útero, que no, que si alguien te dice debes quitártelo porque tienes este problemita o este problema, no te quedes con con ese diagnóstico, con esa solución, que te informes, que averigües, que preguntes, porque no es cualquier parte, no te está sacando un diente, no te está sacando un pelo, es un tema, el útero es una parte muy valiosa en la mujer. Y que bueno, tal vez como yo, pues no, es que toda tu vida habías estado pensando en la maternidad, pero llega un momento y cuando te dicen que hay posibilidades que no puedes tener un hijo, créeme que sí se siente, que sí es como un choque que tú dices que no puede estar pasando esto, que no puede estar pasando esto, ¿no? En esos momentos. Entonces, bueno, por cosas de no sé, por cosas de Dios, un amigo me saluda esos días y me dice, Rosario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? Y bueno, un amigo de la iglesia y yo me abrí con mucha confianza
y le dije, mira, la verdad que estoy muy triste porque estoy pasando por eso. Me acaban de decir pues que tengo este problema, que probablemente no tenga solución, que tenga que retirarme el útero. Y esa persona me dice, mi hermana tuvo un problema similar y lo trató en este lugar, así que te lo recomiendo. Al final me contacté con la hermana, una persona muy preciosa de verdad, la cual se dio tiempo de que hablemos por teléfono, me compartió la experiencia que había tenido en este lugar, había tenido unos miomas también, en mi mismo caso, y, bueno, nada, se había recuperado y que pues la recuperación había sido fabulosa y todo había sido bien, había sido una operación, una cirugía exitosa. Entonces yo dije, bueno, vale la pena pues preguntar, ya me alivió un poco, fui y dicho y hecho, en este lugar encontré otra, otro ánimo en los doctores. Los doctores anteriores, los profesionales a los que había preguntado, me habían dicho, Rosario, la verdad es que ya no hay solución, pero en ese lugar encontré, desde el inicio los doctores me trataron con mucha esperanza. Los doctores se ponían la camiseta, me dijeron, Rosario, no te preocupes, vamos a solucionar ese problema y vamos a cuidar tu matriz, vamos a cuidar tu útero, lo vamos a preservar a capa y espada, ¿no? Y eso me encantó, eso me dio la tranquilidad, me dio bastante esperanza de poder solucionar. Y me hicieron ahí otra ecografía porque yo fui con las placas que me había sacado, ¿no? No sé si fue de resonancia lo que me saqué, pero fue algo así como una ecografía muy importante. Y llevé todo eso al doctor y me dijo, no, nosotros vamos a sacar una ecografía aquí. Y efectivamente fue lo mejor que pudieron hacer porque ellos me dieron su diagnóstico. Resulta que no tenía un mioma gigante, tenía dos miomas, uno de 13 centímetros y otro de 11 centímetros. Y además tenía otros miomas pequeños. Tenía endometriosis también, que son pues estos, como repito, no voy a usar los términos médicos porque no soy doctora, pero pues la endometriosis pues es el endometrio que crece en cada periodo menstrual que debería salir, ¿no? A través del periodo menstrual crece en el interior del útero, pero por alguna razón que tampoco hay mucha explicación o hay muchas diferentes versiones de cuáles podrían ser las causas, por algún motivo crecen en el exterior del útero y en otras partes. Entonces, aparte de los dos miomas, tenía el paquete completo. Dos miomas gigantes, muchos miomas pequeños, endometriosis y ovarios poliquísticos. Y otras cosas, otros temas, sí, con términos muy médicos que no recuerdo, pero temas también en la trompa de falopio, etcétera, etcétera. Entonces, yo como que dije, bueno, me volvió la esperanza porque el lugar, los doctores mostraban mucho profesionalismo, mucha seguridad, pero a la vez también estaba asustada porque resulta que este caso era peor de lo que pensé. Y siempre estaba ese miedo, esos nervios de que esto funcionará, esto no funcionará, pero bueno, nada. Bueno, como católica que soy, obviamente acudí a Dios, hice ayuno, hice mucha oración, hice novenas también, porque eso pudiera estar bien, porque esto pudiera salir bien. Y eso es lo que me dio mucha fortaleza para poder llevar bien el antes, el durante y el después de la operación. Yo, bueno, acepté hacer la operación, el doctor me dio mucha confianza. Yo voy a dejar en la descripción del video los datos de esta clínica, que es muy buena. El doctor que me atendió, a quien agradezco mucho, el doctor Sánchez Cabero, no solamente es un doctor que te trata, porque hay doctores que te tratan como si uno fuera un pedazo de carne, ¿no? Simplemente te ven, o sea, y te dicen, sí, una histerectomía, o sea, hay que estirpar el útero, pero nunca se ponen a pensar en los planes, en los proyectos que tú tengas, o tal vez si te interesa la maternidad, si para ti es importante, simplemente te recomiendan eso y lo que tú sientas pues no importa o importa poco, ¿no? Pero en este lugar sí te hacen sentir que a ellos sí les importa que tú cuides la maternidad, te dan la seguridad, la confianza. El doctor me dijo, mira, tu caso es un caso papayita, es un caso facilito. No te preocupes, solamente déjame a mí hacer el trabajo y tú haces tu trabajo. ¿Y cuál es su trabajo? Estar tranquila, no estar estresada, confiar, porque si tú estás estresada, yo no voy a poder hacer mi trabajo. Tranquilo. Pero si tú estás tranquila, si tú confías en esto, todo va a salir bien. Y bueno, yo nunca había tenido una operación para ese entonces en mi vida, y esta operación no es cualquier operación,
es como una cesárea, o sea, hay muchas personas pues que te revisan cada rato, que te están tocando, que también te ponen la inyección en la espalda, ¿no? Que es esta anestesia local para que te puedan hacer la operación, etcétera, etcétera. Es como una cesárea, diría, solamente que no sacan a un bebé, sino sacan al mioma, ¿no? Muy cercano a una cesárea. Y la recuperación es también como la de una cesárea. Entonces, bueno, los doctores me dieron todo su apoyo, toda su confianza y ya, yo dije, pues bueno, para adelante, ¿no? La operación fue muy buena, diría, el trato de este centro, desde la parte administrativa, todo te llena de esperanza, te da tranquilidad. El doctor me dijo, mi trabajo no termina con la operación, mi trabajo termina cuando tú tengas tu bebé. Y dicho y hecho, cuando salí luego embarazada, regresé a nuevamente pues tener una consulta con el doctor y le dije que estaba embarazada, me felicitó y me recordó lo que él me había dicho, ¿no? Mi trabajo no termina en la operación, sino cuando tú sales embarazada, y ahí se puede ver pues que sí fue un éxito, ¿no? Que la operación, que la cirugía sí fue un éxito. Como les digo, esta operación, al inicio cuando me dijeron que me iban a hacer un corte en el útero, le dije al doctor, doctor, pero no puede ser laparoscópica, porque yo tenía temor, porque obviamente pues la recuperación con un corte no es lo mismo que una laparoscópica, que a veces incluso es ambulatoria. Entonces le dije, doctor, ¿no puede ser laparoscopia? Y me dijo, no, es necesario que sea una cirugía, porque en la cirugía no solamente te vemos o sea, una parte, sino te vemos todo de manera integral. Y efectivamente, ellos hicieron un trabajo muy arduo, me hicieron prácticamente una reconstrucción porque, bueno, sacaron todos los elementos que sobraban ahí, limpiaron muchas partes. Lo siento nuevamente, no estoy usando unos términos médicos porque no soy médico, lo estoy contando con mis propias palabras. Solucionaron el tema de los ovarios poliquísticos, el tema de las trompas de falopio, también la endometriosis, la endometriosis también la recuperaron. Y también mi útero quedó sin miomas. En la operación ellos llaman a un pariente mío para que esa persona pueda verificar lo que han extraído del interior, y al final pues lo que le mostraron fue 1 kilo de miomas que habían sacado, ¿no? Que eran los gigantes y los pequeños. Y en fin, toda la limpieza que me hacen es muy integral, el trabajo es impecable, en la cirugía, incluso la cicatriz que me quedó después, meses después, ni siquiera compré una crema, pero creo que ni siquiera la usé, ni siquiera la abrí del paquete. No fue necesario porque la recuperación fue muy rápida. Después de meses de la operación, casi la cicatriz ni se notaba, ¿no? Y bueno, y luego a los aproximadamente 7 meses de la operación, salí embarazada. Y sí es importante recalcar que el embarazo fue asintomático, no tuve preocupaciones ni nada. En el país donde iba a dar parto, incluso me habían dicho que tenía, por la salud que tenía mi útero, porque estaba en buenas condiciones, ellos me iban a permitir dar un parto natural. O sea, lo menciono porque es importante, porque estas cosas son indicadores de que la operación del mioma, bueno, y de las demás cosas que tuve fue muy buena. Y al final, pues tanto que tenía posibilidades incluso de dar un parto natural, ¿no? Después de ya tener esta cicatriz. Y efectivamente en el embarazo también, como menciono, no tuve ningún síntoma, ningún malestar, todo fue muy bueno, y la salud de mi bebé también fue buena, ¿no? Al nacer y todo. Entonces, eso también lo menciono porque son indicadores de cómo puede ser un embarazo después de tener esos problemas, mioma, endometriosis, ovarios poliquísticos. Pues nada, que sí es posible recuperarse, tener una cirugía exitosa y posteriormente tener un embarazo también muy bien. Al final, claro, no di parto natural, fue otra cesárea, me abrieron la misma cicatriz de la operación del mioma, pero no fue porque el útero podría tener algún problema, sino que fue cesárea porque la bebé estaba de pie, o sea, con los pies abajo hasta el último momento. En el último momento, mejor dicho, se colocó de pie y bueno, y no hubo otra salida que
que hacer una cesárea, ¿no? Pero es importante mencionar que sí, me habían preparado para un parto natural porque mi útero en ese momento estaba en buenas condiciones. Entonces sí es posible recuperarse de todos estos problemas, ¿no? De la endometriosis, de los miomas gigantes, de los ovarios poliquísticos, siempre buscando pues un buen diagnóstico con un buen doctor. Yo recomiendo este centro. Dicho sea de paso, vale recalcar, este centro no me ha pagado. Yo no les estoy haciendo comercial o marketeando el lugar. Simplemente en un momento yo quería una opción más, ¿no? Tener la oportunidad de poder solucionar los problemas uterinos que tenía, no solamente quedarme con este diagnóstico y la solución de la histerectomía, o sea, extirpar el útero, sino que también pues quería encontrar esa otra opción, que lamentablemente no es lo que abunda, como les comento, ¿no? Lo que abunda es que no te recuperen de esa manera. Tal vez sea porque, porque en Perú no hay especialistas, ¿no?, en ese tema. Tal vez sea por eso, no necesariamente por pues, la mala intención de los médicos, sino tal vez sea porque no hay especialistas que hagan miomectomías o que te recuperen de la endometriosis o que hagan estas cirugías integrales donde te ven todo, porque para mí la cirugía fue fantástica, o sea, y se notó la diferencia en mí, yo noté la diferencia en mí, si bien el mioma era sintomático, yo siempre tenía en los periodos mucho flujo abundante. Yo recomiendo que el flujo abundante en el periodo no es normal. Si tú lo estás teniendo, con mayor razón tienes que chequearte, tienes que sacar tu cita para que puedas ver si es normal o si hay algo que está provocando esas hemorragias. El mioma nuevamente era sintomático, pero hay otras cosas que sí dan indicios de que podrías tener algo. Otra característica es si es que siempre tienes anemia o tienes baja hemoglobina, a pesar de que te estás alimentando bien, a pesar de que tienes una buena salud, que haces deportes, que comes muchos vegetales, que comes comida sana, que no le vas a la comida chatarra, y aún así tienes siempre baja hemoglobina, cuidado, alerta, es un indicador de que algo puede estar pasando ahí, de que tal vez esas hemorragias abundantes no son normales y estás perdiendo mucha sangre ahí y hay algo que lo está provocando. Entonces también tienes que revisarte. Yo antes de esta operación no pasaba nunca de 11 de hemoglobina, incluso doné sangre un par de veces con 11 punto algo, así, ¿no? Perdón, con el mínimo creo que es 11.9, que una vez me dejaron donar sangre, pero nunca así me esforzara, así comiera bien, así estuviera bien de salud. Y cuando tuve la operación del mioma estuve espléndida de salud, porque había tenido pues un programa nutricional con un nutricionista y pues estaba muy bien de salud, pero aún así mi hemoglobina seguía muy baja. Y después de la operación, no me lo van a creer, pero mi hemoglobina subió a 13. Y durante el embarazo siempre permanecí con buena hemoglobina, ¿no? Entonces siempre mi tendencia a la anemia había sido porque estaba ocasionada, había sido ocasionado por ese tema de miomas y el tema de abundantes hemorragias que no son normales. Entonces si tienes también tendencia a la anemia o siempre tienes baja hemoglobina, es una alerta a que tal vez puedas tener algún tipo de este problema, ¿no? Algún tipo de estos problemas. La operación después, como les digo, el procedimiento es como la de una cesárea, entonces la recuperación también, pero es posible. Hay personas que a la semana pues ya están caminando, ya están regresando al trabajo. De hecho, algunas personas que a los 3 días de la operación ya están retornando al trabajo, etcétera. A mí me costó una semana y luego al mes ya estaba súper bien, bueno, no, estaba súper bien, ya podía caminar, podía hacer mis actividades normales, incluso a la semana ya podía como caminar más despacio y todo, pero la recuperación es muy buena. Sí tienes que poner de tu parte en cuanto a los ánimos a estar bien, porque si es que es cierto, ¿no?, esa teoría de que lo que causa los miomas probablemente sea la alta exposición al estrés que tienen las mujeres, ¿no? Pues entonces con mayor razón durante la operación y durante la recuperación lo que sí tienes que mantener es la calma, la esperanza,
A mí me ayudó mucho la iglesia, mis oraciones, las novenas, los rosarios, el ayuno. Me ayudó mucho a conseguir esa fortaleza y a mantener los ánimos, a estar tranquilas y también a recuperarme. Y gracias a Dios, pues a los 7 meses salí embarazada, ya estando casada y genial. Y como les comento, el embarazo fue también muy bueno y la salud de mi bebé también. Entonces sí es posible que uno pueda vencer este problema de infertilidad que puede causar infertilidad. Claro, si bien no es algo que yo haya revisado con tiempo, ahí sí me dejé por confiada. Por favor, no hagan como yo. No esperen el último momento para poder ver esos temas o preocuparse por esos temas. Siempre hay que estarse chequeando, así no tenga síntomas o algo, siempre una ecografía, algo es muy importante, es muy bueno, nos ayuda a descartar o a pues buscar soluciones con tiempo y no esperar el último momento. Y bueno, esa es mi experiencia. Yo hice una promesa a Dios, dije que si todo salía bien, yo iba a compartir esa experiencia. No es algo fácil, es un tema muy personal, es un tema muy delicado también, pues haber tenido que escuchar que probablemente pues no iba a poder ser fértil o iba a tener siempre esos problemas como que los miomas persiguiéndome. Que de hecho es algo que todavía necesito, porque los miomas pueden volver. Algunos desaparecen, depende de cada organismo, cómo pueden volver. Entonces siempre es bueno pues continuar con este chequeo, ¿no? Para mí la operación fue un éxito, como les digo, recomiendo mucho este lugar al doctor. Y bueno, como siempre, pues saludo a la parte administrativa de este centro que me brindó toda la confianza y que lo recomiendo porque me parece que en Lima, Perú es un buen contacto. De hecho, esta clínica ofrece servicios también a otros países y agradezco mucho pues todos los ánimos que me dieron y todo el tratamiento que me hicieron, la cirugía que fue excelente y que probablemente si me hubiese quedado con los otros diagnósticos ahorita no estaría cargando a mi bebé. Lo cual agradezco. Hay dos momentos en mi vida, creo que son bien marcados como dos escenas, ¿no? En la que pues estoy muy triste por pues saber que tengo esos problemas y otro que es ahorita cargando a mi bebé, que digo, qué increíble, yo en ese momento jamás me imaginé que iba a estar en este momento. Y bueno, quisiera que también otras personas que han recibido este diagnóstico no se queden con el primer diagnóstico, sobre todo si la solución es la histerectomía o la extirpación del útero. No se queden con ese diagnóstico, busquen a otros doctores, busquen a doctores pro vida, a doctores que van a entender lo importante que es la maternidad para ustedes. Por supuesto que hay casos en los que pues la vida de una mujer tal vez dependa de la extirpación del útero. Tal vez yo no lo sé, ¿no? Yo estoy simplemente compartiendo mi experiencia. Yo sí, pues recibí un diagnóstico y una solución que probablemente no iba a ser la mejor solución. Y al final, pues investigando, averiguando, preguntando, llegué a esta opción, la cual recomiendo al 100%. Y bueno, gracias por escucharme. Espero aportar un poquito a justamente esa búsqueda que deben estar teniendo ustedes, ¿no? Tengan el problema que tengan o lo que le hayan diagnosticado, siempre es importante buscar otras opiniones y por supuesto conocer a buenos médicos como este que es el que estoy recomendando. Bueno, gracias por su tiempo y que tengan un buen día.